Bien, y para hoy está programada la primera reunión de negociación por el sueldo mínimo entre la CUT y el Ministerio de Hacienda. La organización gremial propone que en mayo el salario llegue a 500.000 pesos. Para ahondar en este tema vamos a tomar contacto con Bárbara Figueroa, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo está, Bárbara? Buenos días. Muy buenos días, Frecia. Un saludo para ti y todos quienes están siguiendo CNN hasta ahora. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, comencemos con la cifra, ¿no? Porque siempre parece ser que una cifra está siempre por lo sobre que se va a discutir y generalmente va bajando y así lo vemos año a año cuando se discute el salario mínimo. ¿Por qué 500.000 pesos primero se fija como para comenzar a conversar? Bueno, ustedes lo saben, ya ha sido de público conocimiento, no solo en esta negociación, sino que ya yo diría que casi hace una década, que nuestra aspiración en materia de salario mínimo es la superación de la línea de la pobreza. En un núcleo familiar donde hay un trabajador o trabajadora que es el soporte económico de la familia y 4 personas al menos que sostener económicamente, alimentar y que tienen que sobrevivir con ese salario. Y dados los datos de la encuesta CACEN y donde los deciles más bajos son aquellos donde además se percibe el salario mínimo, es lo que conjugado nos lleva a hablar de una cifra que son los 500.000 pesos para superar la línea de la pobreza. Eso no es un planteamiento, insisto, de hoy, es un planteamiento que hemos venido haciendo ya desde hace bastante tiempo los distintos gobiernos, ya sea en fórmulas anuales, plurianuales u otros mecanismos. Sin embargo, nos parece que hoy día, aún en el marco de esta crisis sanitaria, sigue siendo muy relevante poner sobre la mesa este debate con toda la envergadura que requiere. Recordarán ustedes que el año pasado no pudimos avanzar con el ministro de ese minuto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y por lo tanto el debate quedó para ahora, para marzo, abril, mayo. Nosotros hubiésemos esperado partir no tan sobre la marcha, pero bueno, estamos ya iniciando este proceso de tal manera de poder garantizarles también a las familias, en un contexto como el actual, la garantía de ingresos que sabemos que es clave a la hora de definir la posibilidad cierta o no de las medidas sanitarias, de las cuarentenas, entre otros. Yo diría que lo único, perdón, Frecia, lo único novedoso en el marco de este proceso de negociación es que a lo que hemos ya planteado sobre los 500.000 pesos le adosamos 2 elementos más. Y hoy estamos hablando de una trilogía en materia de negociación de salario mínimo, que es el debate de la renta básica de emergencia, que también consideramos que debe ser de 500.000 pesos, porque no todos los trabajadores formales o que perciben el salario mínimo se ven beneficiados, por lo tanto, con esta política y necesitamos llegar a las otras familias también. Y lo segundo o tercero es el debate sobre el congelamiento del precio, particularmente de los alimentos, para un periodo tan crítico como este. Porque yo puedo aumentar el salario, pero si el costo de la vida sigue creciendo en exceso, evidentemente que eso nunca va a ser suficiente. ¿Y cómo ve o cómo ha sido recibida esa cifra, considerando además, Bárbara, que muchas veces se condiciona esto en el impacto que puede tener en el empleo? Bueno, lo primero es que hay que señalar que nosotros hemos vivido desempleo igual en este periodo, no solamente por los datos que refleja el INE, sino que también por lo propio que ha ocurrido en algunos sectores. Nadie podría decir, por ejemplo, que hoy día el ámbito del comercio, particularmente supermercadista, se ha visto afectado por la pandemia, ¿no? Ellos han podido seguir funcionando. Sin embargo, incluso empresas que se han acogido a la Ley de Protección de Empleo han despedido trabajadores igual. Por lo tanto, pareciera ser que no es suficiente, o a toda vista queda reflejado en la experiencia, que no es, pareciera ser, el tema económico el que está determinando hoy día la reducción de trabajadores y trabajadoras en algunas áreas. Por lo tanto, nos parece a nosotros que ese es un tema que es necesario despejar. ¿Qué es lo que hemos propuesto en otros minutos? Lo que hemos propuesto es que se cruce el dato del Servicio de Impuestos Internos respecto a los niveles de rentabilidad, de las ganancias de las empresas, todo aquello que pueda ser recogido desde los ámbitos económicos con el elemento laboral, ¿no? Porque ustedes saben que acá, para hablar de pymes, no solamente miramos niveles de ingresos, sino que además cantidad de trabajadores contratados. Por lo tanto, si uno cruzara esos dos factores, podríamos identificar de manera muy nítida y clara, primero, si efectivamente el salario mínimo se está pagando en grandes, pequeñas o medianas empresas, que es como un debate siempre permanente, ¿no? Sí. ¿A quiénes más vamos a ahogar con 500.000 pesos? ¿Es a las pymes? Y por otro lado, poder identificar dentro de esas pymes quienes realmente tienen o van a requerir un apoyo eventualmente de avanzar en una política como esta. Porque en materia de empleabilidad, Frecia, en realidad el problema mayor que vamos a tener es que ninguna empresa va a poder contratar, pequeña, grande, mediana,
si es que la economía no se dinamiza. Y para que la economía se dinamice, tenemos que tener plata. Si yo no tengo plata, no voy a ir a gastar en ninguna parte. Entonces, ninguna economía se va a levantar si no es con ingresos de trabajadores. Por eso, a nuestro juicio, esta política es tan virtuosa. Entonces, no hay hasta ahora un impacto real, es lo que se podría hacer, porque claro, además el contexto es distinto, pero el impacto real no tienen como para decir, con estos 500.000 pesos que se está proponiendo, los trabajos que se podrían perder o no recuperar serían tales. ¿Eso se va a ir viendo, cree usted, en el camino? Es que yo creo que acá tenemos que, yo insisto, hay que romper ciertos mitos. Nosotros hemos solicitado infinitas veces que hagamos estos cruces de datos y lo que nos dijeron el ministro anterior de Hacienda fue: esto no es posible por parte del Estado. O sea, si no lo puede hacer el Estado, que cuenta con todos los instrumentos para fiscalizar y para poder ordenar en un mapa cuál es la realidad del mundo empresarial hoy día o cuál es la condición real del mercado del trabajo, entonces no sabemos quién más puede hacerlo. Tenemos la impresión más bien de que aquí se vive de mitos y no se quiere objetivar la información precisamente para no poder demostrar lo que en su minuto sí se demostró con el entonces ministro Felipe Larraín en el gobierno Piñera 1. Y era que quienes pagaban el salario mínimo no eran las pymes, sino que eran principalmente grandes empresas a través de las empresas externas, de las tercerizadas, que figuran como pymes, pero que al ser parte de la cadena logística o cadena de valor, finalmente sí tenían mejores recursos y que no estaban manteniendo esos salarios dignos. Entonces acá lo que habría que ver, según desprendo de sus palabras, Bárbara, es que cuántas pymes entonces se podrían ver afectadas o directamente involucradas en esta cifra de 500.000 pesos. Y ahí eso, ¿en cuánto porcentaje ustedes estiman que podrían o requerir un apoyo del Estado o necesariamente tenerlas en consideración porque van a ser las directamente relacionadas con la entrega de este salario si es que así se fuese aprobando en el debate? Lo que nosotros decimos es que si aquí el argumento que utiliza la contraparte es que permanentemente es que las que más se van a ver afectadas, las pymes, nos parece que en una situación donde el costo principal de la crisis la han pagado los trabajadores y trabajadoras formales a través de las cuentas individuales del seguro de cesantía con las que le han subsidiado el salario incluso a grandes empresas, y en el caso de los informales, porque con las medidas sanitarias finalmente no han podido llevar el sustento a su hogar, o se les sataniza y se les criminaliza porque salen a la calle como es posible, la gente irresponsable, cuando de otra manera no tienen cómo sobrevivir. En un escenario donde en más de un año han sido los trabajadores y trabajadoras las que han pagado el costo de la crisis, nos parece que llegó el momento que aquí nos pongamos a discutir de manera seria y a decir, ¿es realmente acá que no tenemos condiciones? ¿Realmente están tan mal las empresas que no pueden hacer un esfuerzo? Y de haber empresas pequeñas que no lo puedan hacer, ¿de cuántas realmente estamos hablando? ¿Quiénes son? ¿Es posible ver una política de mitigación ahí? O sea, eso, que es lo que a nosotros nos hubiese gustado discutir hace mucho tiempo, no lo hemos podido discutir porque no ha habido voluntad política de los gobiernos. Y lo que nosotros esperamos hoy día es que a un año de una crisis que han pagado principalmente trabajadores y trabajadoras, dejemos de adosarle la responsabilidad principal a nuestros hombros y empecemos a ver a la vereda del frente. Si de verdad esto es irrisorio. Nosotros tenemos que sortear la crisis con los retiros, que hoy día se sigue discutiendo, el tercer retiro. Nosotros vamos a apoyar esa política porque las familias necesitan hoy día ingresos. Pero nuestra aspiración es que el debate de salario mínimo no quede en nada, que el debate de la renta básica de emergencia para el 80% de la población efectivamente sea una realidad, porque los bonos no están llegando a todos lados y el congelamiento de los alimentos como cuestiones básicas, Frecia, solo para cerrar, en un escenario además donde ya tenemos cierta certeza. O sea, hoy día nadie puede decir, no, mire, es imposible que discutamos esto porque no sabemos cuánto tiempo puede ser. Ya todo indica que con el proceso de vacunación mediante vamos a poder tener un horizonte. Entonces, no estamos hablando de algo que sea permanente, estamos hablando de una política de shock ahora ya, sí, es que para que mañana podamos poner de pie la economía. Es bien de shock ahora reajustar lo que el año pasado, en el segundo semestre, en septiembre-octubre, llegó y se reajustó finalmente en un 6.000 pesos, porque ahora podría aumentar mucho más. ¿Qué cambia cuando vemos una economía mucho más disminuida? Nosotros vamos a seguir insistiendo, así como lo hemos hecho en distintos minutos, de que este debate, mientras más se retrasa, hacerlo efectivo, digamos, poder llegar a los 500.000 pesos, más difícil se hace para cualquier economía poder sostenerlo. Es decir, si nosotros no empezamos a dar pasos certeros hoy día,
nosotros volvemos a insistir, el efecto no va a ser solo para los bolsillos de nuestras familias, para nuestros niños, nuestras niñas, nuestra capacidad de consumo. El efecto va a ser para toda la economía. Si Chile quiere ponerse de pie, la única manera de que lo va a poder hacer es gracias a los ingresos y salarios de las familias, porque ya hemos visto que hay empresarios que están sacando sus platas de Chile. No podemos confiar en ese tipo de gente que lo único que está buscando es ganancia. ¿Cómo vamos a poner de pie la economía? Y para que la economía se dinamice, yo necesito tener capacidad de gasto. Porque si yo no tengo recursos, por más que a mí me den incentivos, por más que el Estado me ponga plata para subsidios, para contratar, sobre todo mujeres, que hemos sido las más golpeadas en materia económica con la pandemia. Si yo quiero contratar mujeres, yo no voy a poder contratarlas, aunque tenga toda la voluntad del mundo, si es que no se compran mis productos, si es que no tengo necesidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una política de shock, esto no es una política de shock que sea corporativa o reivindicativa o gremial. Estamos hablando de una política de shock que hoy día le va a permitir a las familias tranquilidad, estabilidad, certeza. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, justo le íbamos a agradecer por esta conversación en la semana que comienza la negociación por el sueldo mínimo. 500.000 pesos es la cifra que entregaba la CUT y que ahora va a comenzar ya el debate. Bárbara, justo le íbamos a agradecer por haber estado conversando con nosotros esta mañana. Nos quedamos atentos de la discusión.